La ciudad nunca deja de moverse. La gente corre de un lado a otro, inmersa en su rutina, como si nada importante estuviera ocurriendo a su alrededor. Pero detrás de las fachadas relucientes de los edificios y el bullicio de la vida cotidiana, se esconde una red secreta que controla todo lo que conocemos. Empresas poderosas, figuras influyentes y sociedades secretas con un solo propósito: manipular el destino de millones de personas, todo desde las sombras. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para exponer la verdad? Hoy te invito a sumergirte en una historia de secretos, traiciones y revelaciones que cambiarán todo lo que creías saber sobre el poder oculto que mueve el mundo. ¿Será suficiente la valentía de unos pocos para derribar a los gigantes que controlan nuestra realidad? Acompáñame a descubrir la verdad detrás de los hilos invisibles que nos atan. La lucha por la libertad comienza ahora. Sebastián Velasco se encontraba en el epicentro de su vida profesional. La sala de reuniones de su empresa, decorada con muebles de lujo y detalles modernos, reflejaba el poder y éxito que había construido a lo largo de los años. Las paredes de un gris oscuro, que se fundían con los cuadros de arte contemporáneo, transmitían la imagen de un hombre que había alcanzado lo que muchos consideraban imposible. El sonido de sus pasos resonaba suavemente sobre el piso de mármol mientras se acercaba a la mesa, donde sus socios y los abogados ya esperaban, listos para firmar el contrato más importante de su carrera. Este contrato no solo representaba una transacción económica, sino el paso definitivo hacia la consolidación de su imperio. Las cláusulas ya estaban perfectamente estructuradas. Cada palabra había sido revisada, analizada y aprobada una y otra vez. Sebastián estaba a punto de estampar su firma y dar un paso hacia la cúspide de su poder. El ambiente estaba cargado de expectación. Todos sabían que este era el momento que definiría su futuro. A su lado, Esteban Zúñiga, su socio de toda la vida y mejor amigo, sonreía con confianza. Sabía lo que significaba ese contrato y no había ninguna duda de que Sebastián lo firmaría. Juntos habían construido ese imperio y ahora estaban a punto de sellar el último acuerdo que los llevaría más allá de lo imaginable. «Esto cambiará nuestras vidas para siempre», dijo Esteban con una sonrisa triunfante. Sebastián asintió, pero algo dentro de él le daba una leve sensación de inquietud. Quizá era la presión del momento, la magnitud de lo que estaba por ocurrir. La pluma descansaba en su mano, lista para firmar, pero sus dedos temblaron por un breve instante. Miró el contrato una vez más. Ya lo había revisado miles de veces, pero algo en su interior le decía que debía ser más cauteloso. De repente, el sonido de unos pasos apresurados interrumpió la tensión en la sala. La puerta se abrió violentamente y una figura pequeña irrumpió en la habitación. Era una niña. Sus ropas estaban sucias y rasgadas, su cabello castaño desordenado y sus ojos, grandes y oscuros, reflejaban una desesperación que contradecía su fragilidad. A pesar de su apariencia vulnerable, la niña tenía una fuerza en su mirada que desarmó a todos en la sala. «¡No firmes ese contrato!», gritó con urgencia, su voz quebrada pero llena de determinación. «¡No lo hagas!». La sorpresa recorrió la sala como un rayo. Sebastián dio un paso atrás, casi tropezando con su propio pie, mientras todos los presentes miraban a la niña sin comprender lo que estaba sucediendo. Esteban, con un gesto de molestia, se levantó rápidamente de su asiento. Los guardias de seguridad, alertados por la inesperada irrupción, comenzaron a acercarse para alejar a la niña de la sala. Pero ella no retrocedió. Al contrario, dio un paso más adelante, enfrentándolos sin miedo. «¡No!», gritó nuevamente, dirigiéndose directamente a Sebastián. «Si firmas ese contrato, perderás todo. ¡Todo!». Sebastián, atónito, observaba a la niña con incredulidad. ¿Quién era ella? ¿Qué tenía que ver con él? Su mente comenzó a procesar las palabras, pero algo en su interior le decía que no debía ignorarla. La tensión aumentaba con cada segundo que pasaba. Los guardias, al ver que la niña no se movía, intentaron tomarla, pero ella luchaba con una fuerza inusitada para su edad, aferrándose a su última oportunidad de evitar lo que sentía que era un desastre inminente. Sebastián, aún confundido, dio un paso adelante, mirando fijamente a la niña. «¿Quién eres? ¿Por qué estás diciendo esto?». Lucía, la niña, no respondió directamente a su pregunta. Sus ojos seguían fijos en él, como si quisiera penetrar en su alma. Su expresión no mostraba miedo, solo una profunda determinación. «Mi padre, tu contador, antes de morir, me dijo que si alguna vez veías este contrato, debías detenerlo.
Me dijo que no lo firmaras. Debías detenerte antes de firmarlo. El aire en la sala parecía haberse congelado. Sebastián no entendía nada de lo que sucedía. ¿Cómo podía esta niña saber algo tan específico sobre el contrato que estaba a punto de firmar? ¿Y por qué su padre le había hablado de él antes de morir? La confusión invadió su mente mientras miraba a Esteban, esperando alguna explicación. Pero su socio, al igual que todos los demás en la sala, parecía tan desconcertado como él. Los guardias insistieron en acercarse, pero Lucía no retrocedió. Al contrario, se plantó firme, como si estuviera dispuesta a darlo todo para evitar lo inevitable. Sebastián, aún sin entender, sintió una extraña presión en su pecho, como si algo dentro de él estuviera advirtiéndole sobre lo que estaba a punto de suceder. Sus ojos volvieron a fijarse en el contrato, en esas cláusulas que había revisado hasta el cansancio, pero que ahora parecían ocultar algo que no había visto antes. ¿Por qué tú?», murmuró Sebastián, más para sí mismo que para ella. «¿Qué tiene que ver tu padre con esto?». La niña, en un silencio penetrante, no apartaba su mirada de él. La sala estaba quieta, la tensión palpable. Nadie sabía cómo reaccionar ante lo que estaba sucediendo. Finalmente, después de un largo y tenso minuto, Sebastián dejó caer la pluma que aún sostenía en su mano. Algo había cambiado dentro de él. La decisión que estaba a punto de tomar ya no le parecía tan clara como antes. Había algo en la mirada de Lucía que lo desconcertaba, algo que le decía que debía detenerse. «Detén todo», dijo finalmente, su voz firme, levantando la mano para que los guardias se detuvieran. «Vamos a revisar el contrato». La sala se quedó en silencio. Sebastián, aunque confundido, había tomado la decisión. Algo en su interior le decía que no podía seguir adelante sin entender completamente lo que estaba en juego. No era solo el contrato lo que debía firmar, era su futuro. Sebastián Velasco se encontraba en su elemento. La sala de reuniones de su empresa estaba adornada con detalles de lujo que reflejaban el poder que había logrado construir a lo largo de los años. Las paredes, de un gris oscuro casi intimidante, estaban cubiertas por cuadros de arte moderno, piezas cuidadosamente seleccionadas para transmitir su éxito. El sonido de las pisadas de sus zapatos de cuero resonaba suavemente mientras se acercaba a la mesa principal, donde sus socios y los abogados ya estaban esperando para firmar el contrato. Este era el momento que había estado esperando durante meses. El contrato que daría el paso final hacia la consolidación de su imperio. No solo se trataba de una transacción económica, era el cierre de un ciclo en el que su ambición había guiado cada uno de sus movimientos. Sebastián, calculador y meticuloso, había revisado cada cláusula del contrato una y otra vez, asegurándose de que todo estuviera en su favor. Estaba a punto de firmarlo y dar un paso definitivo hacia la cima. El ambiente estaba cargado de expectativas. A su lado, Esteban Zúñiga, su mejor amigo y socio, sonreía con una mirada que combinaba satisfacción y confianza. Esteban sabía lo que ese contrato significaba y lo apoyaba incondicionalmente. Juntos habían construido este imperio y juntos continuarían en la cima. «Ya estamos a punto de hacerlo», dijo Esteban con una sonrisa triunfante. «Esto cambiará nuestras vidas para siempre». Sebastián asintió, sin dejar de observar el documento. La pluma en su mano tembló ligeramente, pero solo fue un momento fugaz. Ya había tomado decisiones mucho más arriesgadas en su carrera, y esta no iba a ser diferente. Las letras doradas del contrato brillaban bajo la luz artificial, como un símbolo de su ambición desmesurada. Pero justo cuando levantó la pluma para firmar, algo sucedió que lo hizo detenerse en seco. La puerta de la sala se abrió de golpe, y una figura pequeña, casi invisible entre los adultos, irrumpió en la habitación. Era una niña. Su rostro, sucio por la vida en las calles, estaba marcado por la desesperación. Tenía el cabello castaño desordenado, los ojos grandes y oscuros, y aunque su cuerpo era frágil, su mirada tenía algo de feroz, como si no tuviera nada que perder. «¡No firmes ese contrato!», gritó, su voz quebrada pero llena de urgencia. «¡No lo hagas!». La sorpresa recorrió la sala como un rayo. Sebastián dio un paso atrás, casi tropezando con su propio pie. Esteban miró a la niña con desdén, como si fuera una simple molestia, pero la mirada fija de Lucía lo hizo detenerse. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Nadie se movió. Todos quedaron paralizados por la entrada abrupta de la niña. «¿Quién es esta niña?», preguntó Sebastián, con la irritación evidente en su tono, sin entender aún lo que estaba sucediendo.
Pero Lucía no respondió a su pregunta. Sus ojos no se apartaron de él, y en su expresión había una determinación feroz, como si estuviera dispuesta a hacer lo que fuera necesario para evitar que ese contrato se firmara. «No firmes ese contrato. Si lo haces, perderás todo», insistió la niña, cada palabra impregnada de una certeza aterradora. Los guardias de seguridad, que habían estado atentos a cualquier amenaza en la sala, se acercaron rápidamente. «Llévenla afuera», ordenó Esteban con voz autoritaria. Pero la niña no retrocedió. Al contrario, dio un paso adelante, como si estuviera dispuesta a enfrentar a todos. «¡No!», gritó Lucía, y su mirada, ahora fija en Sebastián, parecía penetrar en su alma. «No puedes firmarlo. Mi padre, tu contador, antes de morir, me dijo que, si alguna vez veías esto, debías detenerlo. Debías detenerte antes de firmar». La confusión se apoderó de Sebastián. ¿Quién era esta niña? ¿Qué tenía que ver su padre con él? Su mente empezó a funcionar rápidamente, buscando conexiones, pero no encontraba ninguna. La furia que sentía por la interrupción se fue transformando lentamente en una extraña inquietud. Algo en la intensidad de la mirada de Lucía lo desestabilizaba. Los guardias intentaron tomar a la niña, pero ella luchó con una fuerza inusitada para su edad, aferrándose a su última oportunidad de evitar lo que consideraba un desastre. La situación, que antes parecía ser solo un estorbo, ahora comenzaba a parecer algo más profundo, como si todo estuviera alineado para algo mayor. Sebastián, aún sin comprender por completo lo que estaba sucediendo, comenzó a sentir una extraña presión en su pecho. Su mente analítica intentó racionalizar la escena, pero había algo en el rostro de Lucía que lo dejaba inquieto, algo que, por alguna razón, no podía ignorar. ¿Por qué tú?», murmuró Sebastián, más para sí mismo que para ella, mientras observaba cómo la niña lo miraba fijamente. Lucía no respondió, solo lo miraba, como si cada segundo de esa confrontación fuera crucial. La sala estaba en completo silencio. Todos observaban la escena sin atreverse a intervenir más de lo necesario. Después de un largo minuto, Sebastián dejó caer la pluma que aún sostenía en la mano. Era evidente que algo en su interior había cambiado. Estaba confundido, pero también intrigado. Algo le decía que no debía continuar con la firma. «Detén todo», dijo finalmente Sebastián con voz firme, levantando la mano para que los guardias se detuvieran. «Vamos a revisar el contrato». La decisión estaba tomada. En ese momento, algo dentro de él sabía que había algo más en esa historia, algo que no podía ver aún, pero que sin duda iba a cambiarlo todo. Sebastián sentó a Lucía en una de las sillas de la sala de reuniones, mientras él mismo tomaba asiento al frente de la mesa, con el contrato aún frente a él. La niña seguía observándolo con esos ojos grandes, penetrantes, como si en realidad ya lo conociera de alguna manera, o como si él fuera parte de algo mucho más grande que ella misma podía entender. La tensión en la sala era palpable, pero lo que más sorprendía a Sebastián no era tanto la irrupción de la niña, sino la sensación que le quedaba después de escuchar sus palabras. Algo dentro de él le decía que debía hacer caso, que ese contrato, el que había estado preparando durante tanto tiempo, podría no ser tan transparente como parecía. Mariana Salas, su asistente, que había estado observando la situación con cautela, se acercó y tomó el contrato con manos temblorosas. Estaba tan acostumbrada a ver a Sebastián en su modo más frío y calculador, siempre seguro de sus decisiones, que esa duda que mostraba ahora, esa vulnerabilidad, la inquietaba profundamente. A lo largo de los años, había sido su confidente, su sombra, pero jamás lo había visto tan desconcertado. «Sebastián, ¿de verdad vas a dejar que esta niña te haga dudar de todo esto?», le preguntó Mariana con cautela, aunque su voz denotaba una cierta preocupación. «¿Acaso no confías en tu propio juicio?». Sebastián no respondió inmediatamente. En lugar de eso, sus ojos se posaron nuevamente sobre el contrato. El hecho de que el contenido ya estuviera firmado por ambas partes, sin ningún tipo de revisiones pendientes, no le parecía normal. Había algo en ese papel que no encajaba, algo que no podía identificar. Había examinado minuciosamente cada cláusula, pero las palabras de Lucía seguían resonando en su mente. «Perderás todo». Esa advertencia no podía tomársela a la ligera. «Mariana, toma esto», dijo Sebastián, empujando el contrato hacia ella. «Revisémoslo de nuevo. Por favor, busca algo, cualquier cosa que pueda haber pasado desapercibido». Mariana, con una mezcla de desconcierto y profesionalismo, comenzó a revisar el contrato.
Lucía seguía sentada en silencio, pero su presencia lo llenaba todo. Sebastián se dio cuenta de que la niña, a pesar de su apariencia desaliñada y su falta de educación formal, parecía tener un conocimiento inquietante sobre lo que sucedía en esa sala. Era como si hubiera vivido toda una vida en los pasillos oscuros de la corporación sin siquiera haber entrado en ella físicamente. De repente, Mariana se detuvo en una página específica del contrato y levantó la vista, sorprendida. «Sebastián, ¿te diste cuenta de esta cláusula?», le preguntó, señalando un párrafo que hasta ese momento había pasado desapercibido. Sebastián se acercó a ella rápidamente. No pudo evitar fruncir el ceño mientras leía el texto que su asistente había señalado. Era una cláusula aparentemente inocente, que parecía tener pocas implicaciones. Pero en la letra pequeña había una condición que requería que, al firmar, Sebastián cediera una porción significativa del control de su empresa a un grupo inversor desconocido. Un grupo que, curiosamente, no había sido mencionado en ninguna de las negociaciones previas. Y lo peor de todo era que las acciones de la empresa pasaban a estar en manos de una firma extranjera, fuera del alcance de su control directo. Esto no estaba en el acuerdo inicial, dijo Sebastián, su voz ahora tensa. ¿Cómo pudo haber pasado esto? Mariana miró el contrato y asintió lentamente, comprendiendo la magnitud del problema. Esto no es solo una simple cláusula, es una trampa. Si firmas, estarás cediendo todo, Sebastián. No solo el control. Podrías perder toda la propiedad de la empresa. El rostro de Sebastián se endureció. El sudor comenzó a perlizar su frente. Era imposible que Esteban, su amigo de toda la vida, hubiera dejado pasar algo como esto. Siempre había confiado en él. Siempre había creído que estaban en la misma sintonía. La traición que insinuaba esa cláusula, el hecho de que alguien hubiera intentado pasarla desapercibida, le revolvía el estómago. ¿Quién fue el responsable de esto?, preguntó Sebastián, mirando a Esteban, que se encontraba en el otro extremo de la sala. Su tono ya no era el de antes. Había algo de desconfianza en su voz que no estaba allí antes. Esteban se levantó de su asiento y se acercó a la mesa, adoptando una postura relajada, casi como si todo fuera parte de un plan cuidadosamente orquestado. Sebastián, esto es un simple error administrativo, nada más. A veces los abogados tienen la costumbre de incluir cláusulas sin consultarlo previamente. No te preocupes por eso, firmamos una enmienda y todo estará bien, no es tan grave. Pero Sebastián no estaba tan seguro. Había algo en la forma en que Esteban lo miraba que lo incomodaba. Había una tensión en su voz, una falta de la certeza que siempre había caracterizado a su amigo. Esteban, en lugar de buscar la solución, estaba minimizando el problema, como si tratara de calmar una tormenta que sabía que podría desatarse. ¿Este error fue realmente un error?, pensó Sebastián. Miró a Esteban, luego a Mariana y luego a Lucía. La niña seguía sentada en su silla, pero sus ojos no se apartaban de él. Había algo más que las palabras que ella le había dicho, algo que lo estaba empujando a investigar más allá de lo evidente. «Mariana, investiga a ese grupo inversor», dijo Sebastián de manera firme. «Quiero saber todo sobre ellos, y quiero saber qué relación tienen con Esteban». Mariana asintió sin dudarlo. Sabía que las aguas ahora estaban más turbias que nunca, y que Sebastián estaba tomando decisiones que podrían cambiarlo todo. Mientras tanto, Lucía observaba en silencio. No era necesario que dijera nada más. Ella ya había cumplido su parte. Había señalado el camino, pero ahora era Sebastián quien debía elegir si seguía esa ruta o no. De repente, una idea aterradora cruzó la mente de Sebastián. ¿Y si Esteban no fuera el único que está detrás de todo esto? ¿Y si hay algo aún más grande en juego? El peso de la sospecha lo envolvía, pero no podía permitirse dudar más. El futuro de su empresa y tal vez su propio destino dependían de las decisiones que tomara a partir de ese momento. Las horas pasaban lentamente y la tensión en la sala de reuniones se hacía cada vez más insoportable. Sebastián permanecía en silencio, observando a Esteban desde su lugar al fondo, mientras la luz de la tarde se desvanecía lentamente a través de los ventanales del edificio. Los pensamientos de Sebastián no paraban de girar. Las palabras de Lucía, las advertencias, la extraña cláusula en el contrato. Todo parecía estar conectado de alguna manera que él no lograba comprender por completo. Mariana había comenzado a hacer su trabajo, contactando a sus fuentes y revisando minuciosamente todos los registros posibles. Pero no era solo el contrato lo que lo estaba perturbando. Había algo mucho más profundo en juego.
algo que estaba comenzando a percibir en la mirada de Esteban. El rostro de su socio, que siempre había sido un reflejo de confianza y apoyo incondicional, ahora parecía ocultar secretos. La duda que había comenzado como una pequeña chispa en su interior se estaba convirtiendo en un incendio que lo devoraba por completo. El teléfono de Sebastián vibró sobre la mesa, rompiendo el silencio tenso de la sala. Era un mensaje de Mariana. Encontré algo. Esteban tiene vínculos con una firma en Hong Kong que estuvo involucrada en varios escándalos financieros. No se sabe mucho, pero sus conexiones con el grupo inversor son más cercanas de lo que parece. El mensaje dejó a Sebastián helado. Hong Kong. El nombre le sonaba familiar, pero no podía precisar por qué. Durante años, había sido el rostro visible de la empresa, gestionando las finanzas, asegurando contratos con compañías de todo el mundo, pero jamás había oído hablar de esta firma. El escándalo financiero de Hong Kong, aunque conocido en los círculos financieros, nunca había llegado a sus oídos de manera tan directa. Sin embargo, la relación entre Esteban y esta firma lo hacía todo aún más desconcertante. Sebastián cerró el teléfono con fuerza, sintiendo cómo la ira comenzaba a consumirlo. Esteban, su amigo de toda la vida, su compañero en los momentos más difíciles, estaba implicado en algo tan grande y oscuro. No podía ser posible. Había algo más detrás de este juego, algo mucho más peligroso, y Sebastián tenía la sensación de que él era solo una pieza más en un tablero de ajedrez mucho más grande. ¿Qué sabes de la firma en Hong Kong, Esteban?, preguntó Sebastián de repente, levantándose de su asiento con la voz firme. Todos los ojos en la sala se volvieron hacia él, pero la expresión de Esteban no cambió. Sebastián, no tienes nada que temer de esa firma, respondió Esteban con calma, como si no fuera nada más que una molestia menor. Es solo un tema de inversión extranjera, nada que debas preocuparte. Pero Sebastián no lo creyó. La frialdad con la que Esteban hablaba, la manera en que trataba de minimizar la importancia de esa firma, solo aumentaba las sospechas que ya había comenzado a desarrollar. Algo estaba mal, y ahora él lo sabía con certeza. Algo mucho más oscuro estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que no me estás diciendo, Esteban? Sebastián avanzó un paso más, sus ojos fijos en su socio. Sé que algo está pasando, y no voy a seguir ignorándolo. Esteban, al ver la determinación en el rostro de Sebastián, dio un paso atrás. Había algo en su postura, en su rostro, que ya no era el mismo de antes. Era como si estuviera tratando de ocultar algo, algo que no podía seguir escondiendo. El contrato, el trato, no es lo que parece, admitió Esteban, finalmente rompiendo el silencio. Pero no puedes entenderlo aún, Sebastián. No puedes. Es más grande que tú, más grande que todos nosotros. Un escalofrío recorrió la espalda de Sebastián al escuchar esas palabras. Lo que había comenzado como una sospecha, ahora se estaba confirmando. Esteban, su amigo de toda la vida, estaba metido en algo mucho más grande y peligroso de lo que él imaginaba. Y ahora, no solo su futuro estaba en juego, sino también el de toda su empresa. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Sebastián, intentando mantener la calma, aunque su voz temblaba de rabia. ¿Qué está pasando detrás de todo esto, Esteban? Esteban lo miró fijamente, sus ojos oscurecidos por una mezcla de culpa y desesperación. No podía seguir ocultando la verdad. Algo lo había arrastrado hacia este oscuro camino, y ahora ya no podía volver atrás. Hay algo que nunca te conté, Sebastián, comenzó Esteban, su voz baja, casi inaudible. Algo que ni yo mismo entendía completamente cuando me involucré en todo esto. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, tengo que decírtelo, porque si no lo hago, perderás todo lo que has construido. La habitación se quedó en silencio absoluto. Sebastián no sabía qué pensar, qué hacer. Esteban estaba siendo sincero, eso lo sabía, pero las palabras que acababa de escuchar solo sumaban más preguntas. ¿Qué es lo que no entiendo?, insistió Sebastián, ahora más impaciente, casi desesperado por saber la verdad. Esteban tomó aire profundamente y tras unos segundos que parecieron interminables, comenzó a hablar. Hace años, cuando todo comenzó a crecer, cuando la empresa empezó a tener éxito, me encontré con personas, con grupos que no operan dentro de los límites legales. Al principio, pensé que eran solo inversores dispuestos a asumir riesgos, pero luego comencé a darme cuenta de lo que realmente estaban buscando. Esta firma en Hong Kong está relacionada con una red mucho más grande, Sebastián. Algo que ni tú ni yo podíamos haber anticipado. Son más que solo dinero, son poder, influencia,
Y control. Sebastián sintió un nudo en el estómago al escuchar esas palabras. La pieza que le faltaba, la clave que no lograba encajar, estaba comenzando a tomar forma. Esto no se trataba solo de dinero ni de contratos. Se trataba de algo mucho más oscuro, más peligroso. Algo que podría destruir no solo su imperio, sino también su vida. ¿Qué es lo que quieren de nosotros?, preguntó Sebastián con la voz tensa. No estaba preparado para la respuesta, pero sabía que ya no podía dar marcha atrás. Esteban lo miró a los ojos, y por un breve instante, Sebastián pudo ver algo que jamás había visto en su amigo. Miedo, un miedo palpable, un miedo que había permanecido oculto durante años, pero que ahora emergía como un monstruo hambriento. Quieren control, Sebastián. Quieren tomar el control de todo, no solo de la empresa. Quieren que tú y yo seamos sus marionetas, que les entreguemos nuestra alma a cambio de un falso poder que, en realidad, nos llevará a nuestra perdición. Sebastián dio un paso atrás, completamente atónito por lo que acababa de escuchar. La situación era mucho peor de lo que había imaginado. Todo lo que había construido, todo lo que había creído que era seguro y estable, ahora parecía estar desmoronándose ante sus ojos. ¿Y qué vamos a hacer ahora?, preguntó, con la voz temblorosa, mientras sus pensamientos giraban a 1000 por hora. Esteban lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, Sebastián vio algo que no esperaba. Arrepentimiento. Un arrepentimiento profundo, casi desgarrador. Hay una forma de detenerlos, Sebastián, pero va a costarnos todo. Va a ser una guerra sin cuartel, y no sé si podamos salir victoriosos. Sebastián quedó en silencio, procesando las palabras de Esteban. El miedo que había visto en los ojos de su amigo no era el de alguien que estaba tratando de protegerse de las consecuencias de una mentira. No, era el miedo genuino de alguien atrapado en una red de la que no sabía cómo escapar. Una red que ahora había comenzado a rodearlo a él también. El aire en la sala se volvió denso. Mariana, que había estado en silencio observando el intercambio, finalmente rompió el mutismo que envolvía la sala. «Entonces, ¿qué propones hacer, Esteban?», preguntó con voz firme, mirando al hombre que había sido su líder, su guía. «¿Cómo salimos de esto? Si hay algo más grande que nosotros, algo tan oscuro y tan peligroso, ¿qué vamos a hacer?». Esteban, aparentemente derrotado, se dejó caer en una silla cercana. Su rostro, normalmente imperturbable, ahora mostraba signos claros de agotamiento. El peso de lo que había revelado parecía aplastarlo, como si cada palabra pronunciada hubiera sumado toneladas a una carga que ya no podía soportar. «Es más complicado de lo que parece», comenzó Esteban, mirando al suelo, como si buscara algo que no estaba allí. «Estas personas no son solo empresarios, son algo más. Ellos controlan flujos de dinero, de poder, que van más allá de cualquier cosa que podamos imaginar. No están aquí solo para hacer dinero. Su objetivo es infiltrarse en todos los niveles de nuestra sociedad. Política, economía, incluso cultura. Ellos quieren controlarlo todo, Sebastián. Todo». Sebastián sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. El mundo que había creído entender, en el que las reglas y el control estaban claros, ahora parecía un espejismo. Cada acción, cada movimiento dentro de la empresa podría estar siendo manipulado desde las sombras, como piezas de un rompecabezas de dimensiones que ni siquiera él alcanzaba a comprender. «Entonces, ¿por qué aceptaste involucrarte con ellos?», preguntó Sebastián, ya sin ocultar su incredulidad. «Sabías lo que estaban haciendo, sabías qué tipo de personas eran. ¿Por qué metiste a la empresa en este lío?». Esteban levantó la vista, sus ojos reflejando una mezcla de culpa y desesperación. «Al principio no lo sabía, no vi la imagen completa. Solo vi una oportunidad para expandir el negocio, para crecer a niveles que no podía imaginar. Me dejé arrastrar por la ambición, por la promesa de riqueza y poder. Pero después me di cuenta de que ya no podía salir, que si no hacía lo que ellos pedían, nos destruirían». Las palabras de Esteban colisionaron en la mente de Sebastián como un tsunami. La idea de que su amigo, alguien en quien había confiado ciegamente, se hubiera dejado envolver en una trama tan sucia, tan peligrosa, lo dejaba sin palabras. ¿Cómo pudo haber llegado a ese punto? ¿Cómo pudo haber ignorado las señales, las pequeñas incoherencias que siempre había visto pero nunca había querido afrontar? «¿Y qué pasa ahora?», insistió Sebastián. «¿Qué podemos hacer para detenerlos? Porque ya no se trata solo de nuestra empresa, se trata de nuestras vidas». Esteban respiró hondo, mirando a todos en la sala antes de continuar.
Hay una forma de enfrentarlos, pero va a ser difícil. Y no estamos hablando solo de una lucha legal o financiera. Estamos hablando de una guerra, en la que no sabemos qué tan lejos están dispuestos a llegar para conseguir lo que quieren. Sebastián observó a Esteban con los ojos entrecerrados. Sabía que su amigo estaba diciendo la verdad, pero aún no lograba entender la magnitud de lo que implicaba esa guerra. Si realmente estaban enfrentándose a algo tan grande, a algo que se infiltraba en todos los rincones de la sociedad, no solo tendrían que luchar contra los hombres y mujeres que estaban detrás de esta firma en Hong Kong, tendrían que enfrentarse a todo un sistema que no dudaría en aplastarlos si llegaban a cruzar la línea equivocada. Esteban, necesitamos más detalles, insistió Sebastián, la voz firme y decidida. ¿Quiénes son exactamente los que controlan esa firma? ¿Qué tipo de personas estamos enfrentando? Esteban parecía vacilar por un momento, como si estuviera tomando una decisión crucial. Finalmente, sus ojos se fijaron en los de Sebastián con una intensidad que hizo que el aire en la sala pareciera volverse más espeso. Lo que voy a decir ahora, no puedes contárselo a nadie más, ¿me entiendes?, dijo Esteban, casi susurrando. Esta firma está vinculada a un grupo secreto, una sociedad oculta que lleva siglos operando en las sombras. Ellos no son solo empresarios, ni políticos, ni incluso criminales. Son algo mucho más profundo y peligroso. Están involucrados en prácticas que ni siquiera sé cómo describir, pero, de alguna manera, todo esto está relacionado con un plan mayor, algo que involucra control espiritual, control de mentes y poder absoluto. Lucía, que había permanecido en silencio desde el inicio, se levantó de su silla y se acercó lentamente a la mesa. Con la mirada fija en Esteban, su voz rompió el silencio de la sala. «Lo que Esteban dice es cierto», dijo Lucía, su voz ahora más firme de lo que había sido antes. «Ese grupo no es solo un grupo de empresarios. Ellos tienen sus raíces en lugares oscuros, en rituales y cultos secretos. Lo que quieren no es solo el dinero o el poder. Buscan el control de las almas, la manipulación de la voluntad humana». Todos en la sala la miraron sorprendidos. Sebastián sintió una punzada en su pecho al escuchar sus palabras. ¿Cómo podía una niña pequeña saber algo tan oscuro? ¿Y por qué su presencia en este momento parecía tan crucial? ¿Tú sabes de qué estás hablando, Lucía?, preguntó Sebastián, su tono desconcertado. Lucía no respondió de inmediato. En su lugar, caminó hacia el ventanal, mirando hacia la ciudad mientras sus palabras llenaban el aire de una pesadez inquietante. Ellos han estado operando en silencio, manipulando a las élites del mundo, tejiendo una red que va más allá de las finanzas, más allá de la política, explicó Lucía, sus ojos reflejando un conocimiento profundo. Todo esto está conectado. No es un accidente que tú, Sebastián, estés en el centro de todo esto ahora. Ellos te han estado observando desde el principio. Sebastián no sabía qué pensar. La niña, tan pequeña y aparentemente inofensiva, hablaba como si estuviera describiendo una guerra que él mismo no había visto venir, pero que ahora entendía que ya estaba en medio de ella. Y lo peor de todo era que no sabía cómo salir de esa guerra, cómo luchar contra un enemigo que operaba desde las sombras, con estrategias que no podía comprender. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», preguntó Sebastián, mirando a Esteban y a Lucía. «¿Qué pasos debemos tomar para protegernos y acabar con ellos?». Esteban y Lucía intercambiaron una mirada rápida. Finalmente, Esteban suspiró, como si estuviera cansado de luchar contra lo inevitable. «Debemos ir a la raíz», dijo Esteban, sus palabras graves. «Destruir el sistema desde adentro, acabar con la firma, pero también con sus aliados. Pero eso no será fácil. Ellos no se dejarán vencer tan fácilmente». La guerra que se avecinaba no sería solo de dinero ni de poder. Era una guerra en la que las reglas no existían, en la que la verdad y la mentira se entrelazaban hasta volverse indistinguibles. Sebastián estaba a punto de entrar en un laberinto oscuro, y ya no había vuelta atrás. La sala de conferencias, normalmente llena de gente y bulliciosa con discusiones y estrategias, ahora parecía vacía. El eco de los pensamientos de Sebastián retumbaba en su cabeza con la misma intensidad que el sonido del viento que golpeaba las ventanas. Cada palabra que había escuchado de Esteban, cada revelación de Lucía, le daba vueltas en la mente como un engranaje que no lograba encajar. Se encontraba en una encrucijada y entonces sabía que debía actuar, que no podía quedarse de brazos cruzados mientras la sombra de un enemigo invisible se cernía sobre él. Pero
cómo enfrentarse a algo tan vasto y tan peligroso como lo que Esteban había descrito. La empresa, su vida, todo lo que había construido estaba ahora en peligro. Y lo peor de todo, no sabía en quién podía confiar. La dualidad de Esteban, que siempre había sido su amigo, su compañero de confianza, ahora parecía estar llevando una carga que lo estaba destruyendo desde dentro. Sebastián lo miraba y veía más que a su socio. Veía a un hombre atrapado en su propia trampa, consciente de que había cruzado una línea de la que no podía regresar, pero aún luchando por encontrar una salida. ¿Realmente estás listo para destruir todo lo que has construido, Esteban?, preguntó Sebastián, la voz temblorosa por la frustración. No podía entender cómo su amigo se había dejado arrastrar hasta ese punto, hasta ese abismo de lo desconocido. Esteban no respondió inmediatamente. En lugar de eso, miró al suelo, como si las palabras le faltaran. Estaba cansado, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Sabía que había llegado demasiado lejos, y lo peor de todo, ahora había arrastrado a Sebastián con él. Yo también me lo pregunto todos los días, dijo finalmente Esteban, su voz quebrada. ¿En qué momento me perdí? ¿En qué momento dejé de ser el hombre que una vez fui para convertirme en esto? Su mirada se alzó lentamente, buscando los ojos de Sebastián. Todo comenzó con una inversión, una pequeña oportunidad de crecimiento. Nunca imaginé que detrás de todo eso había un monstruo esperando a devorarme. Sebastián, aunque no podía perdonarle aún, comprendió el peso que Esteban llevaba sobre sus hombros. La ambición, el deseo de crecer más allá de lo posible, a veces cegaba incluso a los más astutos. Y ahora, lo que antes parecía un sueño de prosperidad, era una pesadilla que no solo amenazaba su futuro, sino la vida misma. Lucía y su conocimiento oculto. Mientras Esteban se sumergía en sus propios pensamientos, Lucía no apartaba la mirada de él, como si estuviera esperando algo más de su intervención. La niña, que a pesar de su corta edad parecía tener una sabiduría de siglos, estaba empezando a ser una pieza fundamental en la ecuación. Sebastián no podía entender cómo alguien tan joven podía tener tal conocimiento sobre el mundo oscuro al que se estaban enfrentando, pero no podía ignorarlo. ¿Cómo sabes todo esto, Lucía?, preguntó Sebastián mirando a la niña con curiosidad. Eres demasiado pequeña para estar involucrada en algo tan grande. Lucía no mostró miedo ni vacilación al responder. No soy tan pequeña, Sebastián. Y en cuanto a cómo sé esto, es simple. He sido testigo. Mi familia, mi linaje, ha estado luchando contra esta red por generaciones. He aprendido cosas que no puedo compartir con facilidad, pero sé lo suficiente como para entender lo que está en juego. La revelación de Lucía golpeó a Sebastián como un rayo. Su mente comenzó a buscar respuestas a la verdad oculta detrás de la niña. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué tipo de familia tenía para saber tanto sobre una red secreta que operaba en las sombras del mundo? ¿Tu familia? ¿Qué quieres decir con eso?, insistió Sebastián, comenzando a sentir que algo mucho más profundo que la empresa estaba en juego. La niña, tan inocente en apariencia, parecía ser el eslabón perdido que unía todas las piezas del rompecabezas. Lucía miró a Sebastián, sus ojos reflejando una mezcla de tristeza y determinación. Mi familia ha estado en la lucha contra este grupo desde hace generaciones. No somos solo testigos, somos guardianes. Guardianes de secretos que deben permanecer ocultos. Pero ahora, Sebastián, es tu turno de unirte a la lucha. La clave para derrotarlos está en tus manos. La revelación final, el contrato maldito. De repente, una pieza del rompecabezas cayó en su lugar. Sebastián recordó el contrato. Ese maldito contrato que había firmado con Esteban, sin saber lo que estaba poniendo en juego. El mismo contrato que había llevado a la empresa a alcanzar alturas insospechadas, pero también el que los había atado a un destino oscuro. ¿El contrato?, murmuró Sebastián, como si hablara consigo mismo. El contrato es la clave, ¿verdad? Esteban asintió lentamente. Sí, pero no solo es un acuerdo financiero. Hay cláusulas en ese contrato que vinculan nuestra empresa a la red de Hong Kong. Y esas cláusulas no se pueden romper tan fácilmente. Si intentamos alejarnos de ellos, nos destruirán. Pero, si sabemos cómo manipularlo, podemos hacer que jueguen según nuestras reglas. Sebastián sintió una punzada de desesperación. Cada vez que pensaba que entendía la situación, nuevos giros y revelaciones aparecían ante él, más complicando lo que ya parecía un enredo imposible de deshacer. ¿Qué tenemos que hacer?, preguntó Sebastián, ya sin más opciones,
sabiendo que no podía dar marcha atrás. ¿Cómo podemos usar el contrato para detenerlos? Esteban miró a Lucía, que asintió levemente, como si ya supiera lo que iba a decir. Lo que debemos hacer ahora es exponer el contrato al mundo, mostrarle a todos lo que hemos hecho, lo que hemos permitido que suceda. Solo así podremos destruir la base de su poder. Si podemos hacerlo, perderán su control sobre nosotros. ¿Exponer el contrato?, replicó Sebastián incrédulo. Eso nos destruiría. No podemos hacer eso. Lo haremos, dijo Lucía, su tono decidido. Si no lo hacemos, el control que ellos tienen sobre nosotros será eterno. No habrá forma de liberarnos. No habrá forma de salvarnos. La trampa ya está tendida. El tiempo comenzaba a apremiar. Sebastián sentía que el peso del mundo estaba sobre sus hombros. La decisión que tomara a continuación no solo afectaría su futuro, sino también el de todos los que lo rodeaban. Si elegía exponer el contrato, enfrentaría la ira del grupo oculto, pero si no lo hacía, seguiría siendo una marioneta en sus manos. En su mente se dibujaba la batalla que se libraría en los días venideros. Una batalla, no solo contra un grupo secreto que controlaba los hilos del poder, sino contra el mismo sistema que había construido su vida. Había llegado al punto sin retorno, y ahora no podía más que avanzar con cautela, pero con determinación. Debemos reunir todo lo que sabemos, dijo Sebastián, su voz firme, el líder de la lucha comenzando a emerger nuevamente, y enfrentarlos con todo lo que tenemos. No podemos permitir que sigan manipulando nuestras vidas. Esteban lo miró con una mezcla de admiración y pesar. Sabía que, al tomar esa decisión, Sebastián se estaba adentrando en un camino del que no había vuelta atrás, pero también sabía que, si alguien podía vencerlos, era él. El aire en el despacho de Sebastián se sentía denso, como si la atmósfera misma estuviera cargada de electricidad estática. Afuera, la ciudad seguía su curso como siempre, con el bullicio del tráfico y las luces titilando en la distancia. Pero dentro de esas cuatro paredes, un sentimiento diferente estaba creciendo. Un sentimiento de incertidumbre, de tensión, de una realidad que ya no podía ser ignorada. El momento de la confrontación había llegado. Sebastián se encontraba frente a la mesa, revisando una vez más los documentos del contrato que había firmado con Esteban. Aquellos papeles, que en un principio parecían ser solo un instrumento legal para el crecimiento de la empresa, ahora se revelaban como una maldición, un lazo invisible que lo ataba a una red de poder mucho mayor que él mismo. Cada palabra, cada cláusula, era una llave que abría puertas a un mundo que hasta entonces había permanecido oculto para él. «No puedo hacer esto», murmuró Sebastián, mirando los papeles. «No podemos ir contra ellos. No tenemos las armas». Pero a su lado, Esteban estaba más decidido que nunca. «No tenemos elección», dijo con voz grave. «Es nuestra única opción. Si no actuamos ahora, estaremos perdidos». Sebastián levantó la vista y encontró en los ojos de Esteban una determinación que no había visto en mucho tiempo. Había algo en él que ahora parecía más profundo, algo que había despertado en su interior, como si la revelación de los oscuros secretos de la red hubiera arrancado una capa de su alma. Esteban ya no era el hombre que había conocido. Había algo más oscuro, que lo había transformado. Pero lo que más le inquietaba era que, a pesar de todo, él seguía confiando en él. «¿Y qué propones que hagamos?», preguntó Sebastián, ya sin la chispa de duda que antes lo había frenado. «Si este contrato está ligado a algo tan grande y tan peligroso, ¿cómo vamos a enfrentarlo?». Esteban dejó escapar un suspiro pesado. «Lo que tenemos que hacer es romper con ellos, pero hacerlo de una forma que nos dé poder. Necesitamos que el contrato sea nuestro, no el suyo. Eso es lo que Lucía nos enseñó. Si conseguimos controlar las cláusulas, podemos manipular el sistema desde dentro». Lucía, que hasta ese momento había estado en silencio, observando desde la esquina del despacho, se acercó. Su presencia parecía inofensiva, casi infantil, pero Sebastián sabía que la niña sabía más de lo que mostraba. «No basta con simplemente romper con ellos», dijo Lucía con una voz calmada pero firme. «El verdadero poder está en lo que nadie sabe. Hay un tercer jugador en este juego, alguien que ha estado observando todo desde las sombras». Sebastián frunció el ceño, intrigado pero desconcertado. «¿Quién? ¿Quién está detrás de todo esto?». Lucía le miró fijamente, como si estuviera evaluando hasta qué punto podía confiar en él. Finalmente, habló en voz baja, casi como si estuviera compartiendo un secreto con él.
algo que podría cambiar el curso de todo lo que creía saber. Ellos no son los únicos que están jugando. Hay un grupo aún más antiguo, más secreto, que maneja los hilos detrás de esta red. Los que crees que son tus enemigos no son más que marionetas en un juego mucho más grande. ¿Y qué quieres decir con eso?, preguntó Sebastián, ahora completamente desconcertado. ¿Quiénes son realmente los que nos enfrentamos? Lucía lo miró con seriedad, su rostro inexpresivo. Ellos son los Illuminati. El aire en la sala pareció volverse más denso aún. Sebastián, por un momento, pensó que Lucía estaba bromeando, pero vio la expresión seria en sus ojos. Esteban, que hasta ese momento había guardado silencio, también reaccionó de una manera que lo sorprendió. No parecía estar tan sorprendido como Sebastián. De hecho, su rostro reflejaba una especie de resignación. «Lo sabía», dijo Esteban con voz apagada. «Lo sabía desde el momento en que firmamos el contrato. La firma no era solo una empresa de inversión, era una tapadera». Sebastián, sin palabras, dejó que la verdad le calara. Los Illuminati, la sociedad secreta que había sido objeto de teorías de conspiración durante siglos, ahora no solo formaban parte de una historia de ficción, eran reales y estaban mucho más cerca de lo que había imaginado. Ellos, con su influencia oculta, controlaban más de lo que él jamás había imaginado. No solo estaban manipulando el dinero y la política, sino que también jugaban con el destino de las personas, manipulando cada aspecto de sus vidas sin que ellos lo supieran. ¿Y qué hacemos con esta información?, preguntó Sebastián, aún intentando procesar todo lo que acababa de aprender. ¿Cómo luchamos contra algo tan grande? Lucía lo miró a los ojos, y por un momento, Sebastián pudo ver en ella una sabiduría que solo podría provenir de alguien que había estado en el centro de esta lucha durante más tiempo del que pensaba. Lo primero es que debemos entender que no estamos luchando solo contra ellos, dijo Lucía. Ellos son solo el vehículo. El verdadero poder está en lo que representan. Para vencerlos, debemos destruir lo que los sostiene, su red de control, su influencia sobre las mentes y las almas de las personas. La conspiración se profundiza. El sol comenzaba a ponerse fuera del despacho, tiñendo el cielo de un naranja profundo. Pero dentro, el tiempo parecía haberse detenido. Sebastián estaba completamente absorbido en los pensamientos que ahora le recorrían la mente. ¿Cómo destruir a un enemigo que operaba en las sombras, que estaba presente en todos los niveles de la sociedad? ¿Cómo enfrentarse a una red de control que se extendía más allá de las fronteras del poder económico, tocando las fibras más profundas de la psicología humana? «Es cierto», dijo Esteban rompiendo el silencio. «No solo son empresarios, son ideólogos, manipuladores. Ellos no luchan solo por dinero, sino por algo mucho más profundo, el control del pensamiento humano». Lucía asintió. «Y para ellos el dinero es solo una herramienta. Lo que buscan es el dominio completo, la creación de una sociedad donde todos estén bajo su control, donde no haya pensamiento libre, no haya autonomía». Sebastián se levantó de la silla y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad mientras pensaba en las palabras de Lucía. No sabía si estaba listo para enfrentar todo lo que venía. Sentía que se estaba adentrando en un territorio del que no había forma de regresar. «Entonces, ¿qué tenemos que hacer?», preguntó finalmente. «¿Cómo destruimos esa red?». Lucía se acercó lentamente a él. «Debemos exponer la verdad, Sebastián. La única forma de derrotarlos es que el mundo sepa lo que están haciendo. Necesitamos evidencia, pruebas irrefutables. Solo así podremos hacerlos caer». Sebastián respiró hondo, mirando a Esteban y luego a Lucía. Sabía que la misión que se les presentaba no iba a ser fácil, pero también entendió algo importante. No podían rendirse. La lucha por la verdad, aunque peligrosa, era la única forma de liberarse de las cadenas invisibles que los ataban. La noche había caído sobre la ciudad como un manto pesado. Sebastián no podía dormir. Se encontraba en su departamento, solo, frente a un escritorio desordenado lleno de documentos, contratos y mapas que apenas lograba descifrar. Cada uno de esos papeles, una pieza del rompecabezas que debía ensamblar, pero que parecía escurrirse entre sus manos como arena. No había dudas de que todo lo que había conocido hasta ese momento estaba a punto de cambiar, y el cambio no era algo que pudiera controlar. El rostro de Esteban seguía apareciendo en su mente, la preocupación, el temor, pero también la determinación. Esteban sabía lo que estaba en juego y, sin embargo, no estaba preparado para dar el paso definitivo.
La verdad es que ninguno de ellos lo estaba. El camino que ahora tenían por delante era incierto y peligroso, un abismo de información oculta, secretos inquebrantables y personas que, por razones que todavía no comprendían, se habían arriesgado a involucrarse. Lucía era otro enigma. La niña, con su aparente inocencia, sabía más de lo que parecía. Y no solo eso, tenía el poder de guiarlos, de llevarlos más allá de las fronteras que ellos mismos se habían impuesto. Pero, ¿hasta qué punto podría confiar en ella? ¿Cómo podía estar seguro de que sus intenciones no escondían algo más? Sin embargo, las piezas comenzaban a encajar en su mente. La red que los acechaba no solo era un enemigo externo. Había algo aún más siniestro, algo que se infiltraba profundamente en las estructuras mismas de la sociedad. En ese momento, su teléfono sonó. Era un mensaje de Esteban, breve pero claro. Nos reunimos mañana a las 9 a.m. en la vieja sede de la empresa. Es hora de actuar. Sebastián guardó el teléfono y se levantó del escritorio. Sabía lo que eso significaba. La acción. Ya no podían seguir esperando. No había más tiempo para estudiar los documentos, ni para analizar cada movimiento. Todo lo que habían descubierto hasta ese momento los había llevado a este punto, el punto de no retorno. La reunión en la sede A, la mañana siguiente, la sede de la empresa parecía diferente. La luz que entraba por las ventanas era fría, indiferente. El edificio, que alguna vez estuvo lleno de vida y entusiasmo, ahora parecía estar vacío, desprovisto de alma. El ascensor se detuvo en el piso que Esteban había indicado, y Sebastián salió con el corazón acelerado. Cada paso que daba lo acercaba más a lo desconocido. Esteban ya estaba esperando en el despacho, sentado con las manos entrelazadas. Su rostro reflejaba la misma mezcla de ansiedad y determinación que Sebastián había notado antes. Lucía no estaba presente, pero su presencia seguía siendo palpable, como una sombra que se cernía sobre ellos. «Es hora de hacerlo», dijo Esteban levantándose de su asiento. «Ya no hay vuelta atrás». Sebastián asintió, mirando al compañero que en algún momento había considerado su amigo. ¿Qué tanto podía confiar en él ahora? La información había llegado demasiado rápido, y las revelaciones más impactantes aún seguían rondando en su mente. «¿Estamos listos para destruir todo lo que hemos construido?», preguntó Sebastián, con una leve incertidumbre en la voz. Esteban no titubeó. «No es destruir, es liberar. Si no lo hacemos, nunca podremos vivir tranquilos. Y si alguien va a parar a los Illuminati, tiene que ser nosotros. El plan: destruir el sistema desde dentro». La conversación avanzó rápidamente. El plan que Esteban tenía en mente era claro, pero peligroso. Lo primero era obtener acceso completo al sistema que controlaba la red. Eso significaba romper las barreras de seguridad, entrar en los servidores y destruir los documentos que vinculaban la empresa con la red secreta de poder. Sabían que esa era solo una parte de la jugada. La otra, mucho más arriesgada, era exponer al mundo la verdadera cara de la conspiración, demostrando que no solo se trataba de una empresa más que buscaba controlar el dinero y la política, sino de una red mucho más compleja, de alcance global, que utilizaba el poder para moldear la realidad según sus propios intereses. «Para destruirlos, tenemos que hacer que todos lo vean», dijo Esteban, su mirada fija en Sebastián. «Si conseguimos sacar todo esto a la luz, si logramos que el mundo sepa lo que están haciendo, perderán todo su poder. Pero hay un problema. Tenemos que ser muy cuidadosos. Ellos tienen ojos en todas partes». «¿Cómo lo hacemos?», preguntó Sebastián, ya comenzando a ver la magnitud de lo que tenían que enfrentar. «Primero», dijo Esteban, «tenemos que obtener acceso completo a sus archivos. Hay un documento que tiene la clave para destruirlos, el contrato original que firmamos con ellos. Necesitamos encontrarlo y no solo eso, necesitamos romper la encriptación que lo protege». Sebastián asintió. «¿Y después?». «Después», dijo Esteban con una sonrisa calculadora, «destruimos su control desde dentro. Hacemos que el mundo vea la verdad». El plan sonaba simple en teoría, pero la realidad era mucho más compleja. Los Illuminati no eran un enemigo común. No eran solo un grupo de personas poderosas. Eran una red global, con influencia en todos los rincones del mundo. ¿Cómo iban a exponer algo tan grande sin ser eliminados? ¿Cómo podrían enfrentarse a una fuerza tan inmensa? Sebastián no podía evitar sentirse abrumado, pero a la vez, algo dentro de él le decía que no tenía otra opción. Ya había cruzado el umbral. La vida que conocía ya no existía. Ahora solo quedaba enfrentarse a la oscuridad
y luchar con todas las fuerzas que quedaban. La primera etapa, el acceso a los archivos. La primera parte del plan era infiltrarse en los sistemas de seguridad de la empresa y acceder a los archivos que contenían las pruebas más incriminatorias. Para esto, Esteban había contactado con un hacker especializado, alguien capaz de vulnerar las defensas más sofisticadas. El hombre en cuestión, un antiguo empleado de la compañía que había sido despedido por razones dudosas, había aceptado la tarea a cambio de un precio elevado, su silencio y una parte de la información que pudieran obtener. Esteban había logrado que este hacker llegara a la sede de la empresa sin levantar sospechas. A escondidas, había instalado una serie de dispositivos que les permitirían acceder a los archivos sin que nadie los detectara. Todo debía ser rápido, sin dejar rastro. «Estamos en esto hasta el final», dijo Esteban, cuando el hacker comenzó a trabajar en su computadora portátil. «Esto no es solo por nosotros, es por el futuro». El hacker, sentado frente a la pantalla, no mostró emoción alguna. Su concentración era absoluta. Sabía lo que estaba en juego, pero su indiferencia parecía esconder una especie de desesperación oculta. «Unos minutos más», dijo el hacker, con la voz baja y rasposa. «Ya casi lo tengo». Mientras tanto, Sebastián se encontraba en la oficina, observando el panorama exterior desde la ventana. La ciudad seguía su curso, ajena a todo lo que estaba a punto de suceder. Pero él sabía que lo que estaba por desatarse no solo afectaría a ellos, sino a todo el mundo. «Vamos a hacerlo», murmuró Sebastián, como si se estuviera preparando para una guerra. «Vamos a exponer la verdad». La sala estaba en completo silencio. El hacker había logrado desactivar las últimas capas de seguridad y en la pantalla de su portátil se desplegaban los documentos que Esteban y Sebastián habían estado buscando. El archivo principal, el que contenía la clave para destruir la red secreta, ya estaba frente a ellos. Cada palabra escrita en ese contrato representaba una pieza del rompecabezas que, cuando se uniera, expondría la verdad al mundo. «Ya está», dijo el hacker con voz temblorosa. «Todo está aquí». Sebastián miró la pantalla, pero no podía dejar de sentir el peso de lo que estaban a punto de hacer. Sabía que este era el momento. Ya no había vuelta atrás. El contrato que tenían en sus manos no solo mostraba la conexión entre la empresa y los Illuminati, sino también los planes que tenían para manipular la política, la economía y, lo más aterrador, las mentes de las personas. «Esto es lo que tenemos que exponer», dijo Esteban, sin apartar la vista de la pantalla. «Si lo hacemos bien, los derribaremos. Pero si fallamos, interrumpió Sebastián, no quedará nadie para contarlo». Los tres sabían que las consecuencias de sus acciones serían devastadoras. Los Illuminati no eran un enemigo común, eran una red global con contactos en todas partes. Si se enteraban de lo que estaban a punto de hacer, su venganza no sería solo una cuestión de pérdidas económicas. Había vidas en juego, la suya y la de aquellos que se atrevieran a desafiar al sistema. Con un suspiro, Sebastián tomó la decisión. «Vamos a hacerlo. Vamos a exponerlos al mundo». El hacker comenzó a cargar los documentos en un servidor seguro, listos para ser distribuidos a los medios de comunicación más importantes. Esteban observaba con ansiedad, sabiendo que el siguiente paso era crucial. La misión no solo implicaba revelar los documentos, sino también hacer que el mundo entero creyera en ellos. «¿Y ahora qué?», preguntó el hacker, mirando a Esteban. «Ahora, preparémonos para lo que venga», respondió Esteban con una calma inquietante. «No sabemos cuánto tiempo nos queda antes de que vengan por nosotros». La noticia explotó en los titulares de todo el mundo. En cuestión de horas, lo que parecía una teoría de conspiración pasó a ser una realidad innegable. Los documentos incriminatorios se esparcieron por la red, y el mundo comenzó a descubrir la magnitud de la manipulación que había estado ocurriendo bajo sus narices durante décadas. Los Illuminati, que hasta ese momento habían operado con total impunidad, comenzaron a tambalear. Los gobiernos, las corporaciones y los individuos poderosos que formaban parte de esta red se vieron obligados a enfrentarse a la verdad. Las calles se llenaron de protestas, la gente exigía respuestas, justicia y, lo que es aún más importante, el control de su propio destino. Pero el precio que pagaron Sebastián, Esteban y Lucía fue alto. Sabían que la exposición no solo traería un cambio global, sino que también los pondría en la mira de aquellos que perderían todo su poder. Las amenazas comenzaron a llegar: llamadas telefónicas extrañas, correos electrónicos envenenados,
hombres misteriosos en las sombras. Sin embargo, su lucha había comenzado algo que no podría detenerse. El despertar de las masas había comenzado. Una semana después de la revelación, Sebastián se encontraba en un refugio seguro, lejos de la ciudad. Esteban y Lucía también habían desaparecido, siguiendo sus propios caminos. Sabían que, aunque habían ganado una batalla, la guerra aún no había terminado. A lo lejos, la sombra de los Illuminati seguía acechando, esperando el momento oportuno para recuperar su control. ¿Valió la pena?, se preguntó Sebastián, mirando por la ventana hacia el horizonte incierto. La respuesta era clara. Sí, valió la pena. Habían destruido una red de control que se había extendido por generaciones. Habían dado el primer paso hacia un mundo más libre, más consciente de la verdad. Pero también sabían que la lucha no terminaba allí. La humanidad había despertado, pero ahora debía encontrar su propio camino. ¿Qué harías tú si descubrieras que el mundo en el que vives está siendo manipulado por fuerzas invisibles? La historia de Sebastián, Esteban y Lucía nos enseña que la verdad, aunque dolorosa, es el único camino hacia la libertad. El despertar de las masas está en marcha, pero la batalla por el control de nuestra realidad está lejos de terminar. La pregunta es, ¿estás dispuesto a luchar por esa verdad? Porque el futuro, en última instancia, depende de las decisiones que tomemos hoy. La lucha por el despertar ha comenzado, y tú puedes ser parte de ella. ¿Estás listo para ser parte del cambio?